Amén, gloria al nombre del Señor. Y en base a todo lo que hemos estado hablando, ¿verdad? Y la administración y el clamor y la oración por las peticiones, ¿verdad? Pues va todo acorde con este tema en esta preciosa tarde. Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículo 27. ¿Lo tenemos, iglesia? Lo tenemos, iglesia. Lee a la gloria del Padre, del Hijo y la comunión de su Espíritu Santo, y un pueblo agradecido dice amén, amén y amén. Gloria al nombre del Señor. Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículo 27, lee a la siguiente manera. Entonces Jesús, mirándolo, dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Repito, entonces Jesús mirándolo dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. El Señor añada bendición a su santa y bendita palabra en esta tarde. Señor amado, glorifícate de manera especial. Que esta palabra, Señor amado, que vamos a ministrar en esta tarde, Señor, penetre los corazones, Dios mío, y podamos atesorarla en las tablas del mismo, Señor amado. Que seas tú levantando las manos, redarguyéndonos, Señor amado, y sea usted, Dios mío, obrando de manera especial en cada vida aquí presente en esta preciosa tarde, y a través de las redes sociales también esa palabra edifique, levante el ánimo del pueblo, Señor amado, y reconozcamos que para el hombre no hay nada, para el hombre todo es difícil, pero para ti no hay nada imposible, Señor amado. Usted es el que tiene el control de nuestras vidas, y sea obrando en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Se puede sentar, y fíjese, amado, que habíamos, mientras yo escudriñaba esta palabra y ministraba, ¿verdad? Y meditaba en el Señor, vi de momento, ¿verdad?, un texto o un mensaje que habían puesto a través de las redes sociales, ¿verdad?, que hablaba acerca de que todas las cosas para el Señor son posibles, ¿verdad? Y llega este tema donde reconocemos que Dios es especialista en hacer de lo imposible posible, ¿verdad? Y mientras yo meditaba en esto, me daba cuenta que hoy tenemos mucha gente que son especialistas. Y usted ve que el que estudió, ¿verdad?, iba a la universidad, estudió y es especialista en tecnología, y hay gente que son especialistas en un doctorado, y se hacen muchos tipos de especialistas. Pero meditaba yo en esto y me daba cuenta que también dentro del Evangelio hay mucha gente especialista. Ay, santo Jesús. Y están los especialistas que ahora usted va y estudia el hablar en nuevas lenguas. Ay, santo. Están los especialistas que usted va y te enseñan clases para tú aprender a profetizar. Van por ahí. Hay escuelas que te enseñan a tocar el chofar y danzas hebreas y todo este tipo de cosas, pero yo reconozco que si Dios no está en el asunto, ciertamente son huecas y vacías, porque tú puedes ir a la escuela y puedes aprender un montón de cosas, pero si no hay esencia, si no está el Espíritu Santo, que verdaderamente es que nos redarguye de todo pecado y es aquel que nos levanta y nos ayuda en nuestra condición, ciertamente estamos huecos y vacíos. Podemos aprender a hablar nuevas lenguas, pero eso no nos lleva al cielo. Podemos tal vez aprender danza hebrea, pero eso no nos lleva al cielo. Podemos aprender a hablar nuevas lenguas, pero eso no nos lleva al cielo. ¿Sabe por qué? Porque ese no es el todo de Dios. Si Dios no está en el asunto, lamentablemente nuestro trabajo en el Señor es en vano, porque Dios no está en el asunto. Entonces, si Dios no está en el asunto, le estamos haciendo fuerza en estos tiempos. Entonces no estamos aquí para hacer fuerza, sino dejárselos en las manos a Dios. Por eso cuando usted mira la historia en el libro de Génesis, capítulo 18, versículo 13 al 14, cuando Dios habló a Abraham y le dijo: ciertamente yo le voy a dar un hijo, que es la promesa que Dios le había dado a Abraham. Pero ¿qué pasó? Que Sara está detrás de la puerta, y Sara está escuchando, y Sara dice: muchachos, yo estoy vieja ya. Y Abraham es un hombre viejo ya. Ya nosotros no tenemos las costumbres de antes. Y entonces ella se rió, y el Señor entonces le dice, en ese versículo 13 al 14, le dice: ¿por qué Sara se ha reído? Diciendo: ¿será cierto que dará a luz un hijo ya siendo vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida Sara tendrá un hijo. ¿Por qué? Porque Lucas capítulo
1, versículo 37 dice, porque nada hay imposible para Dios. A veces nosotros no reconocemos o no entendemos, como bien habló la pastora que hablaba acerca de Omar. Los médicos ya no tenían esperanza, los médicos ya decían, mira, no se puede hacer nada, llama a la familia porque ya ciertamente, pero nosotros nos aferramos a una palabra. ¿Por qué? Porque nosotros como cristianos tenemos que reconocer que va a llegar el momento difícil, sí, va a llegar el momento de aflicción, va a llegar tal vez el diagnóstico, pero nosotros como cristianos nos aferramos a lo que diga Dios, porque aquí es la voluntad de Dios y no la voluntad de los hombres. Los hombres pueden decir, los hombres pueden determinar, pero la única palabra, no la última, la única palabra la tiene quien, Dios. ¿Por qué? Porque hay gente que se aferran ante un diagnóstico, se tiran para atrás. Se tiran para atrás y ya no hay esperanza, me voy a morir, y que sabe Dios y que sabe lo otro, pero se aferraron a eso, entonces ya su condición y ya su cuerpo dijeron, de aquí no salimos. En vez de aferrarse a lo que diga Dios, no, usted puede decir, usted puede determinar, pero aquí quien manda en mi casa y quien manda en mi vida se llama Dios. Y puedo tener cualquier síntoma, pero yo lo reprendo. El problema de nosotros es que nos aferramos y nos tiramos a morir. Entonces a veces no tenemos la esperanza. Yo compartí con ustedes en una ocasión una hermana, una muchacha que nosotros fuimos a orar a su casa porque no podía tener hijos. Y ella quería tener un hijo, su esposo quería tener un hijo. Y ellos habían intentado por todas las maneras y habían ido a muchos médicos y habían hecho de todo, pero no podía. ¿Por qué? Porque el sistema reproductor de ella era imposible que ella pudiera tener hijos. Pero eso fue lo que dijo la ciencia. Cuando ellos recurren a mí, que no son cristianos, y recurren a mí para que yo vaya y ore por ella, yo voy con un evangelista y le pregunto al Señor, ¿cómo lo vamos a hacer? Y es tan sencillo. Pónganse sus manos y pongan las manos en su vientre. Y oren al Dios del cielo. Fue lo que hicimos. Fuimos allí, oramos, le pusimos la mano en el vientre y oramos por ellos. Como a las 2, 3, 4 semanas me llama ella. Y me dice, no, ustedes tienen una mano terrible. No, nosotros no. Dios, ¿qué pasó? No, dijeron que está embarazada. Ah, pues gloria a Dios. Vamos a seguir orando para que no lo vuelva a perder. Porque el problema era que en el transcurso del camino los perdía. Pues vamos a orar para que no lo pierdan. Varias semanas después, como al mes y medio, me llamó que perdieron al bebé. Y yo le dije, mira, ¿sabes qué? No pierda la esperanza. Lo último que se pierde es la esperanza. No pierda la esperanza. ¿Sabes por qué? Porque cuando Dios da algo, Dios lo da bueno. Y tal vez no es ahora, pero de algo estoy seguro es que Dios lo va a hacer. Y esa era nuestra oración. Y oramos por ellos, seguro que sí. Y le dijimos, no pierdan las esperanzas, sigan intentándolo. Que tarde que temprano el Señor le va a dar un hijo. Al tiempo volvió y me llamó, está embarazada. Y yo le dije, esa es la promesa que Dios tiene para ustedes ahora. Ese es el niño que Dios le va a dar a ustedes. Simplemente aférrense a eso y no pierdan la esperanza. Pasó el tiempo y me llamó, está en el hospital con síntomas de perder. Yo le dije, lo pierde el diablo, ya no lo va a perder. Y oramos por teléfono y lo dejamos en las manos de Dios. Tranquilo, no ha pasado nada. El doctor dice que puede seguir con su embarazo. Cuando vino a ver, una niña preciosa, hermosa, que hoy tiene 14 años de edad. Pero ¿quién lo hizo? Dios. ¿Por qué? Porque nos aferramos a una esperanza. Y no perdimos esa esperanza. El problema es que la gente pierde las esperanzas. Y lo confiesan con sus labios. Y cuando dice que confiesa con sus labios, ya aquí no se puede hacer nada, ya perdí la esperanza, ya no tengo oportunidad. Y el problema es ese, cuando perdemos la oportunidad. Por eso cuando Sara se rió, dijo, Sánchez, yo siendo vieja voy a tener un hijo. El Señor le dijo, para esta misma fecha, cuando yo regrese nuevamente, vas a estar embarazada. Vas a tener un niño. Y ese va a ser el hijo de la promesa, aún siendo vieja. ¿Para qué? Para que la gente entienda que ante nuestros ojos y nuestra mente finita las cosas son imposibles. Porque mira lo que dice, que es el significado de la palabra imposible. La palabra imposible significa algo que no puede ocurrir. O es sumamente difícil que suceda. Pero ¿sabe qué es lo que más me gusta de Dios? Que ante esas imposibilidades es donde Dios trabaja. Que ante esas dificultades, cuando ya uno pierde la esperanza, ya no tiene gotas para trabajar, ya no quiere seguir haciendo nada, es ahí donde se aferra. Yo en una ocasión escuché de un testimonio de una mujer que vendía autos.
acá en Estados Unidos hace muchos años. Y esta mujer llegó el diagnóstico de cáncer. Yo represento el cáncer. Y llegó el diagnóstico y esta mujer estaba empezando en una empresa de vender autos que para ese tiempo, para esos años, era difícil que una mujer entrara a vender autos. Pero esta mujer empezó a vender autos. Cuando llega el diagnóstico, ella se tiró para atrás. Y dijo, ya no hay esperanza, ya no hay oportunidad, fíjate, de esta yo me muero. Y la mujer se echó a morir. Y cada vez que ella iba para el baño, o iba a hacer cualquier gestión que salía de su cuarto, pasaba por un pasillo y pasaba frente a un espejo. Y cada vez que se miraba en el espejo, ya empezó a adelgazar, ya comenzó que su pelo se le estaba cayendo, ya su semblante cambió. Y cada vez que pasaba se entristecía porque estaba viendo que su semblante está cambiando, que su enfermedad va avanzando. Y cada vez que ella iba para el baño o iba a hacer cualquier gestión en su casa, pasaba frente al espejo. Pero llegó un día donde ella se levantó con otro ánimo. Parece que se levantó por el lado correcto de la cama ese día. Y se levantó y ella dijo, no, yo tengo que levantarme nuevamente y volver a comenzar. Porque yo no puedo quedarme aquí tirada esperando la muerte llegar. No, yo tengo que levantarme, yo tengo que echar hacia adelante. Yo soy una mujer profesional y si yo me levanto y yo echo para adelante, yo sé que Dios me va a ayudar. Y cuando ella se levantó, se miró en el espejo y dijo, tú ya no tienes parte ni suerte aquí. Ahora yo soy otra mujer diferente. Y se maquilló, y se preparó, y se peinó, y se vistió, y se fue a trabajar. Pero ¿qué fue lo que le ayudó? Que ella cambió su mensaje o su palabrería, la cambió y ya no se echó a morir. Y aquella mujer seguía vendiendo autos y era una de las mejores empleadas vendiendo autos. Y cada día cogía más fuerza y Dios la estaba bendiciendo. Cuando ella vino a abrir los ojos, se dio cuenta que ya no había un diagnóstico, ya no había una enfermedad. ¿Por qué? Porque ella cambió el rumbo de su vida. Ella cambió el ánimo de su vida. Y cambió porque el problema es que las palabras hacen efecto en nuestras vidas. Que la Biblia dice que en nuestra boca podemos maldecir o podemos bendecir. O sea, y está diciendo que sí hace efecto. O sea, si nosotros maldecimos a alguien, no tan solo esa persona la podemos maldecir, sino que eso es recíproco. O sea, que también nosotros recibimos la maldición. Si nosotros le deseamos mal a alguien, también nos estamos hundiendo nosotros en el mismo barco. Entonces quiere decir que yo tengo que bendecir a los demás, aunque los demás no me bendigan, porque la Biblia dice que aún a tus enemigos hay que amarlos. Te guste o no te guste, lamentablemente. El que te hizo la vida imposible, el que te robó, el que te está haciendo la vida cuadrito, aún tu jefe, que todos los días tú tienes que bregar con ese Goliat, aún a ese tienes que amarlo. El detalle es ese, que la gente no quiere amar, la gente no quiere bendecir a otro, la gente no quiere trabajar. Ay, santo, eso, ay, Dios mío. Yo no iba a tocar ese botón, pero ya lo toco. Pero quiero hablarte de 3 puntos. Pero el primer punto es que Dios es especialista en sanidades imposibles. Y aquí en el clamor, ¿verdad? Hemos escuchado de que hay que hacerse biopsia, de que hay que ir aquí, pero nosotros como arquitectos no perdemos la esperanza, nos declaramos sanos. Pero sea el diagnóstico que llegue, nosotros le vamos a creer a aquel. Poderoso. Porque hay veces que Dios nos adelanta el pasaje, pero nosotros tenemos que tener la seguridad de que pase lo que pase, somos de Él y que nuestro nombre se haya inscrito en el libro de la vida. Yo creo que yo no se lo he dicho mal, no creo que se lo haya dicho, pero el día que Omar cayó en el hospital, que él le dice a la trabajadora social, no, que la trabajadora social le dice, necesitamos llegar a un documento y tienes que poner a alguien a cargo acerca de tus decisiones cuando tú no puedas tomar decisiones. Y yo estoy parado en la puerta, yo pensé que él iba a llamar a la mamá y iba a decir a la mamá y me dijo, mi pastor es que va a tomar decisiones. Y yo, tú eres loco, no. Pero como yo voy a tomar decisiones sobre el día. Pero yo estoy pensando en que él va a salir en 2 o 3 días. Y digo, pues está bien, yo firmo, porque eso va a ser en 2 o 3 días. Cuando yo firmé, yo dije, ya me busqué un tremendo problema. Cuando me dijeron, hay que operarlo, hay que abrirlo, hay que ponerle sangre, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. No aseguramos. Yo dije, ay, Dios mío, ¿y en qué yo me metí? Pero ¿sabe las palabras que él me dijo?
Cuando ella le preguntó si hay que hacerte transfusión, él dijo, hágame transfusión. Si hay que resucitarte, resucítenme. Y yo dije, ay, mi madre, ahora. Pero ¿sabes qué llegó? No llegó a mi mente. Yo estaba hablando con una pastora y le dije, hermano, vamos a estar en el hospital, por el estilo otro. Pero el hombre me puso a mí a cargo de sus decisiones y el hombre dice que si tiene que resucitarlo, que lo resucite. Que si tienen que darle sangre, que le den sangre. O sea, la cuestión es que no lo dejen morir. ¿Y sabe lo que me dijo esa pastora? Me dijo, cuando ella hizo así, yo le dije, ¿qué pasó? Me dijo, él estará seguro de su salvación. me puso a pensar. Y él sabrá si él está seguro de su salvación. Entonces, ahí es donde está el problema. El problema está en que cuando no tenemos la seguridad. Porque yo estoy seguro que si tenemos la seguridad, decía, no, hermano, pase lo que pase. Yo hablé con mi esposa y yo le dije, el día que yo le dije a mi esposa, cuando yo me encuentre en esa condición, ni me revivan ni me resuciten, déjenme irme tranquilo donde papá. Porque tengo la seguridad. Entonces, ahí es donde nosotros vemos la que cada persona en su hecho de muerte es algo difícil. Pero cuando nosotros hemos decidido creerle a Dios que se haga la voluntad de Él, no importando el diagnóstico, no importando en las condiciones que nos encontremos, somos de Él. Y pase lo que pase, Él tiene la decisión en sus manos. Porque si no es de esta, es de otra, y si no es de otra, es de otra, pero de algo nos vamos a morir. Eso no hay problema con eso. Pero Dios es especialista en sanidades imposibles. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos aferramos a esa palabra, y en una ocasión, creo que hace mucho tiempo, escuché a alguien decir, pues que cuando le llegó el diagnóstico, él dijo, tú me dijiste a mí que yo iba a ir a viajar países, que yo iba para aquí, que yo iba para allá, y tú me vienes a decir ahora que yo tengo un diagnóstico. No, papá, tú tienes que decirme a mí cuál es el camino correcto. Y el Señor le dijo, ciertamente lo que yo prometí lo voy a hacer. Y dijo, pues yo no me voy a aferrar a esto. Llegó el diagnóstico, pero no se aferró a él. ¿Por qué? Porque ella había creído en una palabra que Dios le había dado. Entonces se aferró a eso. Entonces cuando nosotros miramos que Dios es especialista en sanidad interior, cuando nosotros leemos en el libro de Mateo capítulo 20, versículo 30 al 34, que dice que habían dos ciegos que estaban sentados junto al camino. Cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron al Señor diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente que le reprendió para que se callasen, eso es también en la historia del ciego Bartimeo, ten misericordia de nosotros. Y la gente le reprendió para que se callasen, pero ellos clamaban diciendo más fuerte, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y deteniéndose Jesús los llamó y les dijo, ¿qué queréis que yo haga? Ellos pudieron haber pedido cualquier cosa, pero ¿saben lo que ellos dijeron? Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Tal vez al lente humano es algo imposible. Como un ciego de vida va a recuperar la vista de la noche a la mañana y 20-20, sí, porque eso de 10-20, 20, no, es 20-20 sí o sí. Es perfecta. Es como cuando yo fui al de los ojos el viernes, a la cita del viernes, pero muchacho, tiene la vista a 100%. Yo dije, pero con el pejuelo, sin el pejuelo, me dijo, con el pejuelo, porque tienes que dejarlo ahí. Sin el pejuelo estoy ciego. Pero ¿qué es lo que te quiero decir? Que ante la vista del ser humano es difícil. ¿Por qué? Porque Dios levanta a cualquier caído, no importando la condición que se encuentre, Él lo levanta. Porque todo es que nosotros nos volvamos a levantar y no nos quedamos tirados en el suelo. Que como le dije en una ocasión, que esté valiente volverse a levantar, pero este cobarde quedarse tirado en el suelo. Hay que volverse a levantar y tomar nueva fuerza y seguir hacia adelante, porque Dios va a cumplir su propósito en nosotros. Lo que Él dijo, Él lo va a cumplir. Porque Dios no es hombre mentiroso, no es mentiroso. Ni tiene dos bocas, es Él mismo. Y lo que Él dijo, Él lo va a hacer. Está en nosotros, que nosotros nos aferremos. Como yo siempre le digo, se lo digo siempre a los presos, esto es 50-50. Dios va a hacer su parte, pero hay una parte que nos corresponde a nosotros. Y nos corresponde a nosotros. Por eso cuando hablaba con Luis esta mañana, que tocamos un tema ahí, un punto ahí, yo le dije, no te metas por ahí que te vas a meter en mi mensaje. Pero ciertamente es así, porque somos nosotros los que tenemos la decisión en nuestras manos. Dios hace su voluntad,
pero nosotros tenemos la oportunidad de saber si salimos hacia adelante o no seguimos hacia adelante. Porque esos 2 ciegos recibieron el rechazo de los hombres, que decían que se callaran. ¿Cuántas veces por ahí no vamos a recibir? Mira, una ocasión un pastor y un hombre fueron a un hospital a orar por una persona enferma, que ya lo habían le habían dado ya diciendo que ya no tenía oportunidad, no tenía esperanza. Y el pastor pues, va con un hermano para allá a orar por el enfermo. Y el pastor oró con toda la fe del mundo. Así que nosotros tenemos que ir con toda la fe del mundo. Cuando salen del hospital, el hermano lo mira y dice, yo creo que esta noche se muere. Y el pastor lo mira así de arriba y dice, ¿a qué tú viniste? ¿Para qué tú viniste? Porque tú y yo no estamos en común acuerdo. Porque yo estoy orando con toda la fe del mundo que él se levante y ya tú dices que esta noche no pasa. Entonces, están otros tipos de personas que son así. La gente lo mira y dice, ay, Dios mío, ya, esta es la última, ya no se puede hacer nada. Pero este es el que tiene fe que dice, Dios mío, todavía no lo tienes. Mientras hay vida y esperanza. Está en tus manos, todavía tú lo puedes levantar. Haz como tú quieras. Porque la gente se le olvida que la Biblia dice que para Dios no hay nada imposible. Se nos va el hilo. Sí, yo sé que ante cualquier situación hay momentos que a veces se nos va el hilo ante la situación difícil. Nos podemos encontrar ante ella cuando venimos a él, se nos olvida la palabra, se nos olvida a Dios, se nos olvida todo. Y nosotros que vamos a recurrir, a veces queremos recurrir a nuestras propias fuerzas. Cuando tenemos que dejárselo en las manos de Dios, Señor, que se haga tu voluntad. Recibieron el rechazo de la gente, que no podían hacer nada por ellos, pero al contrario, ellos gritaban más duro. Lo que ellos no sabían es que con un toque del poder del Señor serían sanos. Por eso es que seguían clamando. Por eso cuando yo leo la historia del ciego Bartimeo, el ciego Bartimeo gritaba, y cuando le decían que se callara, gritaba más duro. ¿Por qué? Porque él sabía que el que estaba pasando por allí no era cualquier persona, era el que podía hacer su milagro, como la mujer del flujo de sangre, que entre tanta multitud se movió entre medio de ellos, porque ella sabía, porque ella misma dijo en su mente y en su corazón lo llevó, y dijo, si yo toco el borde del manto de ese hombre, yo voy a ser sana. O sea, lo que los médicos no han podido hacer por tantos años, lo que el dinero que yo he gastado, nadie lo ha podido, nadie ha podido haber hecho nada por mí, pero de algo yo estoy seguro que si yo toco que sea el borde del manto de ese hombre, yo voy a ser sana. Y se movió y se arrastró y llegó, yo no sé de qué manera llegó, pero ella tocó el borde del manto del maestro y dice que inmediatamente quedó sana. Y tanto poder fue que salió del Señor que el Señor se paró y dijo, alguien me tocó. Porque es que cuando nosotros vamos con fe delante del Señor, mi hermano, algo tiene que pasar. Y Dios dijo, no, alguien me tocó. Y yo, porque todo el mundo te está tocando, todo el mundo te está apretando. No. Pero el toque que yo recibí no fue el de todo el mundo. Hay alguien que vino lleno de fe y lleno de esperanza, que me tocó y algo salió de mí que dijo que fue poder y virtud. Cuando ella ya no podía hacer nada, que yo, no fui yo quien te toqué, pues recibe. No tan solo la sanación, sino la salvación. Fíjense qué tremendo. Porque ese es el Dios que nosotros servimos. El problema es que se nos olvida. Somos seres humanos, hermano, somos así. Cuando se nos pide un dedo, primero hay un silencio, pero después, ay, Dios mío, alaba mi alma, Dios, gracias, Señor, y le tiembla todo el cuerpo a uno. Pero los primeros 2 segundos como que te quedaste callado. ¿Qué pasó ahí? Pero se fue frente al diablo y el martillo. Y a la hora que yo metí el dedo frente al martillo. Con él enseñé el dedo. Pero así somos. ¿Usted quiere saber si alguien es cristiano de verdad? Que se dé un martillo son un dedo. Para que usted vea. No, si no le suelten esto. Que le suelten esta tontería. Anda sacando una pieza, ay Dios mío. Pero eso lo hace Dios. ¿Por qué? Porque Dios es especialista, punto número 2, en proveer para pagar maneras increíbles. O sea, a veces nosotros pensamos, y a mí me pasó en una ocasión, te lo digo, me pasó en una ocasión, recién llegamos nosotros aquí, me faltaba creo que eran $100 para pagar la renta, y yo decía, Dios mío, ¿cómo yo hago ahora? Mi primer recurso fue llevar el aro en Peña, en vez de esperar por el Señor.
Dije, ya no puedo esperar, oye, tengo que pagar hoy, no puede pasar de hoy. Y yo por no esperar la desesperación fui y llevé la empeñé. Y pagué la renta, gloria a Dios. Pero en la tarde, cuando voy al buzón, al correo, el cheque estaba en el buzón. Yo lo que tenía que esperar es que el cartero llegara. Y el cheque ya estaba en el buzón, pero ya empeñara, y ya se empeñó, que rayo, tengo que pagar el por ciento, y qué sé yo, esperar. Pero a veces nos desesperamos. Eso le pasó a Jesús. Cuando fueron allá a una aldea, dice en Mateo 17, 24 en adelante, cuando llegaron a